¿Que es algo que nunca le perdonarás a tus padres? Todavía me cuesta mucho perdonar que mi papá nunca fue a verme jugar en ninguno de mis partidos de la escuela. Yo entrenaba duro, me levantaba temprano, me esforzaba porque me gustaba el deporte y porque sabía que me habría sentido orgulloso si él aparecía. No hablo de todos, aunque sea uno solo. Pero siempre tenía una excusa: trabajo, cansancio, compromisos con amigos. Lo peor es que años después me decía en reuniones familiares que estaba orgulloso de mí, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Cada vez que pienso en eso, siento que hablaba desde una memoria inventada. Algo que todavía me duele es que mi madre siempre me comparara con mis primos. No importaba lo que lograra, siempre encontraba cómo resaltar que alguien más lo había hecho mejor. Si sacaba una buena nota, me decía que sí, pero tu primo tiene beca. Si conseguía un trabajo, era sí, pero tu prima gana más. Crecí con la sensación de que nunca era suficiente, y aunque hoy sé que no debería cargar con esas comparaciones, la herida quedó. Nunca he podido hablarlo directamente con ella sin que lo minimice. Lo que no termino de perdonar es que mi papá se fue cuando yo tenía 11 años y prácticamente borró su rastro. Durante años pensé que había hecho algo mal, porque nadie me explicaba nada. Luego entendí que simplemente eligió empezar otra vida y dejar atrás la anterior. Nunca volvió a llamarme por mi cumpleaños ni a preguntar cómo estaba en la escuela. Ahora que soy adulto, me doy cuenta de que esa ausencia moldeó gran parte de mi inseguridad, y aunque trato de superarlo, no creo que alguna vez pueda perdonarlo. Algo que me marcó bastante fue que mi madre siempre invalidaba mis emociones. Si estaba triste, me decía deja de exagerar. Si estaba enojado, era no seas dramático. Con el tiempo aprendí a no mostrar nada porque sabía que nunca iba a ser tomado en serio. Eso me afectó incluso en mis relaciones, porque me costaba expresar lo que sentía sin sentir vergüenza. Hoy en día sé que ella tenía sus propias limitaciones emocionales, pero aún así, me cuesta mucho perdonar que me enseñara a reprimir lo que sentía en lugar de apoyarme. Nunca les perdoné que usaran mis secretos en discusiones familiares. Recuerdo que una vez le conté a mi madre algo muy personal, confiando en que lo mantendría entre nosotros, y a la semana lo soltó delante de mis tíos en medio de una pelea. Fue humillante. Después de eso, dejé de confiar en ellos por completo. A día de hoy, guardo las cosas importantes solo para mí, porque aprendí que la confianza no era algo que ellos valoraban. No olvido que mi papá me prometió durante años que iríamos de viaje juntos, solo él y yo. Era un plan que mencionaba cada vez que yo le pedía pasar tiempo con él. Me ilusionaba, hacía planes en mi cabeza, y al final nunca ocurrió. Lo usaba más como un recurso para callarme que como una intención real. Ahora que ya soy adulto, veo que nunca fue cuestión de dinero ni de tiempo, sino de prioridades. Y yo simplemente no estaba en la lista de las suyas. Lo que me pesa todavía es cómo mis padres manejaban las peleas en casa. Siempre me ponían en medio, como si yo tuviera que elegir de qué lado estar. Mi madre me contaba sus problemas con mi padre como si yo fuera su amigo adulto, y mi padre hacía lo mismo. Yo era un niño que solo quería paz, pero terminé cargando con problemas que no me correspondían. Eso me robó gran parte de mi infancia, porque nunca tuve el espacio de ser solo un hijo, siempre estaba metido en conflictos de pareja que no me pertenecían. Todavía me cuesta perdonar que nunca creyeran en mis intereses. Yo amaba dibujar, pasaba horas practicando y soñaba con estudiar arte, pero cada vez que lo mencionaba me decían que eso era una pérdida de tiempo y que debía buscar algo real. Lo decían con tanto desprecio que terminé dejando ese sueño de lado. Hoy en día he retomado el dibujo por mi cuenta, pero me duele pensar que si hubiera tenido su apoyo en lugar de su burla, tal vez mi camino habría sido distinto. Una de las cosas que más me afectó fue que mis padres usaran la culpa como método de crianza. Si no hacía algo, me decían que los estaba decepcionando. Si pedía ayuda, me recordaban todo lo que habían sacrificado por mí. En lugar de enseñarme desde el cariño, lo hacían desde la manipulación emocional. Ahora, de adulto, me cuesta mucho no sentirme culpable por absolutamente todo, incluso cuando no he hecho nada malo. Y esa carga viene directamente de cómo me educaron. Lo que no termino de superar es que nunca me defendieron frente a otros familiares. Había un tío que siempre me molestaba, me ridiculizaba frente a todos, y en lugar de ponerle un alto, mis padres se reían y me decían que lo ignorara. Sentí que no tenía un lugar seguro ni siquiera en mi propia familia. Esa sensación de desprotección me acompaña todavía, porque si tus padres no te cuidan, ¿quién lo hace? Hasta hoy, cuando lo recuerdo, me duele como si volviera a ser ese niño esperando apoyo que nunca llegó. Cuando era pequeño, mis padres vendieron cosas que yo atesoraba sin preguntarme.
Había dibujos, juguetes y diarios que había guardado durante años, y uno por uno desaparecieron. Al principio pensé que solo me estaban enseñando a desapegarme, pero con los años entendí que lo hicieron por conveniencia, sin importar mis sentimientos. Cada vez que encuentro algo que me recuerda a esos objetos, se me revuelven un montón de emociones que todavía no he podido procesar del todo. Durante la adolescencia, me di cuenta de que mis padres nunca se molestaron en conocer a mis amigos. Siempre decían que eran personas raras o malas influencias, pero nunca se sentaron a hablar con ellos ni a entender qué era importante para mí. Esa distancia me hizo sentir que mis mundos estaban separados y que mis elecciones nunca contaban. Todavía duele pensar que jamás hicieron el esfuerzo de conectar con una parte fundamental de mi vida. Hubo una época en la que discutía con mi madre sobre mis estudios y ella me decía cosas hirientes, como que nunca lograría nada si seguía mis propios intereses. Siempre lo dijo con voz tranquila, pero cada palabra calaba hondo. Lo más duro fue que se lo creía de verdad y no se daba cuenta del impacto que tenía en mi autoestima. Esa experiencia me dejó inseguro durante años y todavía siento un vacío cuando recuerdo esas conversaciones. Mis padres solían discutir y me usaban como árbitro. Nunca pedí estar en medio, pero tenían la costumbre de arrastrarme a sus peleas, preguntándome cosas como, ¿quién tiene razón? Aprendí a guardar silencio para no empeorar la situación, pero eso también me enseñó a cargar con responsabilidades que no me correspondían. Ahora veo que muchas decisiones que tomé de adolescente fueron guiadas por el miedo a fallarles a ambos, y eso me costó libertad. Durante mucho tiempo, sentí que mi padre ignoraba mis logros para enfocarse solo en mis errores. Podía sacar excelentes notas, pero si había un fallo pequeño, se convertía en el tema principal. Esa forma de resaltar lo negativo hizo que me sintiera insuficiente incluso cuando estaba haciendo lo correcto. Aún hoy, cada vez que alguien minimiza mis esfuerzos, vuelvo a sentir esa frustración acumulada que empezó en casa. Mis padres nunca reconocieron cuando pasé por momentos difíciles con mis amigos o en la escuela. Cuando llegaba llorando o preocupado, me decían que exageraba o que debía ser más fuerte. Con el tiempo aprendí a no compartir mis emociones con ellos, y esa desconexión dejó un hueco enorme en la relación. Todavía me cuesta confiar plenamente en adultos o figuras de autoridad porque siento que no estarán ahí cuando más los necesite. Me acuerdo de una vez que mi madre prometió un premio por buen comportamiento y después cambió de opinión sin explicaciones. Para ella era algo menor, pero para mí fue una lección dura sobre promesas y confianza. La decepción me enseñó a no esperar nada de nadie, y esa sensación todavía me persigue cuando alguien me promete algo y no cumple. Aprender a no confiar completamente se volvió un mecanismo de defensa que no había pedido. Nunca me gustó cómo mis padres compartían detalles de mi vida con amigos o familiares sin consultarme. Cosas que yo consideraba privadas se convertían en anécdotas divertidas para ellos. Eso me hizo sentir expuesto y vulnerable, y aún me cuesta confiar en que alguien no vaya a divulgar lo que le cuento. Cada vez que alguien hace un comentario sobre algo mío que pensé que estaba solo entre nosotros, vuelvo a sentir ese mismo malestar. Cuando era adolescente, mi padre me ridiculizó frente a invitados por cosas que yo no podía controlar, como mi timidez o mis errores al hablar. Él lo hacía para enseñarme a ser más seguro, pero solo me hizo sentir pequeño y avergonzado. Esa experiencia dejó marcas en cómo me expresó en público hasta el día de hoy y cada vez que pienso en eso, revive la incomodidad de esos momentos. Durante un tiempo, mis padres no me dejaban tomar decisiones sobre mi propio cuerpo o mis gustos personales, desde la ropa hasta la música que escuchaba. Todo debía pasar por su aprobación, y si no coincidía con lo que ellos querían, se molestaban o me castigaban. Esa constante presión hizo que me cuestionara mis propios gustos durante años, y todavía siento que debo defender mis elecciones de manera más fuerte de lo que debería. Recuerdo que mis padres siempre se burlaban de mis hobbies frente a sus amigos, como si fueran ridículos. Me hacían sentir que lo que me gustaba no tenía valor y que yo mismo estaba equivocado por disfrutarlo. Esa actitud minó mi confianza y todavía me cuesta hablar de lo que me apasiona sin sentirme juzgado. Me afectó profundamente que mis padres nunca celebraran mis logros académicos. Mis buenas notas pasaban desapercibidas, pero cualquier error pequeño se destacaba y se comentaba en toda la familia. Esa falta de reconocimiento creó una sensación constante de insuficiencia que persiste incluso hoy. Hubo momentos en los que me presionaban para elegir carreras o trabajos que ellos consideraban apropiados, ignorando completamente lo que me interesaba. Esa imposición me hizo cuestionar mis decisiones y me enseñó que mis deseos no tenían importancia, algo que todavía me genera frustración cuando pienso en mi camino profesional. Una vez me castigaron por algo que claramente no había hecho, y nunca se disculparon ni aclararon que se habían equivocado.
Esa injusticia me dejó con una mezcla de rabia y desconfianza hacia ellos que no se ha ido del todo, y aún hoy me cuesta aceptar sus explicaciones sin cuestionarlas. Me dolió mucho que siempre minimizaran mis sentimientos. Cada vez que expresaba tristeza o frustración, recibía respuestas como no es para tanto o tienes que ser fuerte. Aprendí a no confiar en que mis emociones fueran válidas y todavía me cuesta abrirme sin sentir que me van a menospreciar. Una situación que no olvido es que siempre comparaban mi personalidad con la de otros familiares. Si era tímido, me decían que debía ser más como mi primo; si hablaba demasiado, me recordaban a otra tía que era más discreta. Ese constante juicio dejó marcas profundas en cómo me veo a mí mismo y en mis relaciones personales. Durante años, mis padres ignoraron mis preocupaciones sobre mi salud mental. Cada vez que mencionaba ansiedad o estrés, me decían que exageraba o que era un problema que debía superar solo. Esa falta de apoyo me hizo sentir solo y me costó mucho buscar ayuda por miedo a que no me tomaran en serio. Me duele que nunca me defendieran frente a otros adultos cuando me hacían sentir mal o me ridiculizaban. Siempre esperaba que intervinieran, pero no lo hacían, y eso me enseñó que debía protegerme solo. Esa sensación de desamparo todavía vuelve en situaciones donde debería recibir apoyo y no lo hago por costumbre. En reuniones familiares, solían contar historias embarazosas sobre mí para hacer reír a los demás. Historias que yo consideraba privadas se convertían en chistes públicos, y aunque para ellos era entretenimiento, para mí era humillación. Esa falta de respeto a mi privacidad todavía me genera resentimiento. La constante necesidad de control sobre mis decisiones me hizo sentir que nunca podía elegir por mí mismo. Todo desde lo que debía comer hasta cómo debía organizar mi tiempo estaba supervisado y criticado. Esa imposición aún deja un eco de frustración cada vez que intento tomar decisiones importantes sin consultar a nadie. Me impresionó lo poco que mis padres valoraban mis límites personales. Cada vez que necesitaba espacio o privacidad, lo ignoraban por completo y actuaban como si sus necesidades fueran más importantes que las mías. Esa constante invasión todavía me hace sentir que debo luchar por mi propio espacio emocional. Se volvió difícil superar cómo mis padres decían cosas hirientes por mi bien. Comentarios sobre mi apariencia, mi manera de hablar o mis decisiones se presentaban como consejos, pero en realidad solo lastimaban. Cada palabra dejó una marca que todavía se siente cuando escucho críticas similares de otras personas. Uno de los momentos más frustrantes fue cuando me obligaron a asumir responsabilidades que no me correspondían, como cuidar de mis hermanos menores o hacer tareas de adultos. No estaba preparado para ello y me robaron parte de mi infancia. La sensación de carga injusta todavía persiste en la forma en que manejo responsabilidades hoy en día. Siempre me molestó cómo se burlaban de mis inseguridades delante de otros. Tenía miedo de cometer errores y ellos aprovechaban eso para hacer chistes frente a la familia. Esas humillaciones públicas afectaron mi confianza durante años y siguen regresando cada vez que enfrento situaciones similares. Nunca entendí por qué mis padres ignoraban mis logros creativos. Pinturas, proyectos o escritos que me tomaban horas eran dejados de lado, mientras que lo mínimo que no salía bien se comentaba en exceso. Esa falta de reconocimiento me hizo sentir que nada de lo que hacía tenía valor y todavía busco validación en otros para compensarlo. Lo que más me marcó fue la manera en que manipulaban mis emociones para que actuara como ellos querían. Si estaba triste o molesto, usaban mi estado de ánimo para controlar mis decisiones. Esa forma de coacción emocional me enseñó a desconfiar de sus intenciones y todavía afecta cómo me relaciono con figuras de autoridad. Un detalle que nunca pude dejar atrás es que mis padres solían ridiculizar mis sueños. Cualquier meta que consideraran inalcanzable era motivo de burla o advertencias exageradas sobre fracaso. Ese tipo de comentarios apagó parte de mi entusiasmo y todavía lucho contra la voz interna que repite esas críticas. Me costó mucho aceptar cómo mi madre compartía información privada sobre mí con conocidos. Historias que yo confiaba solo a ella terminaban convirtiéndose en chismes o anécdotas de humor para otros. Esa traición me enseñó a no confiar plenamente y todavía me genera molestia cuando alguien hace lo mismo. Lo que más me impactó fue la indiferencia hacia mis miedos. Cada vez que expresaba ansiedad o temor, me decían que debía enfrentarlos solo sin apoyo ni guía. Esa sensación de abandono emocional todavía aparece en situaciones donde necesito ayuda, porque aprendí a no esperar respaldo de ellos. Finalmente, recuerdo que mis padres priorizaban sus conflictos sobre mi bienestar. Durante discusiones entre ellos, yo quedaba completamente al margen, con miedo y confundido. Esa dinámica me enseñó a cargar con tensión ajena y todavía me cuesta separar mis emociones de las de otros en situaciones de conflicto.